Muy bien, Aarón. ¿Qué sucedió? Muy bien. ¿Dónde sucedió? ¿A quién le sucedió y cómo sucedió? Alexander. ¿Qué pasó? Muy bien. Hoy vamos a continuar con la noticia. Dale, ¿puedes leer aquí? Las llaves de examinar la parte de la noticia. Muy bien. Eso significa que hoy vamos a trabajar las partes de la noticia. Pero vamos a presentar un video sobre la noticia y la parte de la noticia. La noticia es un texto televisivo que puede ser escrito, auditivo o audiovisual, que se basa en una narración de carácter objetivo de un evento actual, de interés público y novedoso. El profesional que recopila las noticias y redacta las notas periodísticas es el periodista o comunicador. Uno de los rasgos más notables de la noticia es que debe transmitirse lo más objetivamente posible, sin que intervengan las opiniones del periodista ni rasgos subjetivos. Un ejemplo podría ser: 3 heridos tras colisionar 2 coches en la avenida de los Insurgentes, en Ciudad de México. Fueron llevados al hospital más cercano. Hasta el momento, no hay víctimas fatales. Los periodistas se encargan de buscar la información, entrevistando a los testigos presenciales o bien estando presentes en el lugar del hecho. Aquí puedes ver un ejemplo de una noticia publicada en un periódico online. Veamos ahora las características de la noticia. Carácter objetivo e impersonal. Las opiniones del periodista no pueden manifestarse en las noticias, si está o no de acuerdo con lo que sucede. El texto nunca debe escribirse en primera persona, yo o nosotros. Forma narrativa. Las noticias se cuentan, por eso la forma que adopta debe ser narrativa. Temática de interés y actual. Las noticias, para que lo sean, deben abordar temas de interés público y que sean recientes en el tiempo de la actualidad. Algo que sucedió un año atrás no se considera estrictamente una noticia, a menos que haya algo relevante en el momento de publicarla. Lenguaje cercano. El texto noticioso debe redactarse en un lenguaje no especializado, divulgativo, de manera que cualquier persona pueda entender lo que lee. Pirámide invertida. La información deberá estar jerarquizada. La estructura usual de la noticia es la pirámide invertida, en donde la información más importante está en los primeros párrafos y la menos importante hacia el final. Veracidad. Las noticias deben ser hechos reales, apoyadas en fuentes verificables que respalden la información suministrada. Esta es una de las características más importantes de una noticia, pues es lo que otorga credibilidad tanto al periodista como al medio que la difunde. Diferentes soportes. La noticia puede presentarse de forma oral, escrita, auditiva o audiovisual, dependiendo de los soportes: radio, televisión, diario, periódico, internet. Ahora que conoces qué es una noticia y sus características, veamos cuáles son las partes de las noticias. Titular. El titular es un conjunto de elementos que incluye el título y el subtítulo. Es el gancho para que los lectores se queden. En el titular debe estar resumida la noticia. Por eso debe ser constituye un antecedente que hace posible entender la noticia. Título. Es la parte más importante de la noticia. Se coloca en un tamaño de letra más grande. Subtítulo. Es una ampliación de lo que se adelanta en el titular, dando algunos detalles adicionales. Encabezado o resumen. Es un primer párrafo donde se concentra la información, sus datos más relevantes e importantes. El cuerpo.
El cuerpo es el desarrollo de la información que avanza en la lectura. Aquí la información se estructura de mayor a menor importancia, donde se aplica la pirámide invertida. La noticia deberá redactarse desde lo más específico hasta lo más general. Para ello, en el primer párrafo del cuerpo se deben responder 5 preguntas fundamentales. 5 doble preguntas que todo periodista debe incluir. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Dónde se dio? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hay otros teóricos que incluyen cómo, pero generalmente en el resto de la noticia se responde esta última pregunta, aportando también otros datos de menor importancia, pero que pueden ampliar lo expuesto con anterioridad. Para marcar el contexto, es habitual que el periodista incluya referencias a otras noticias o sucesos anteriores relacionados. Cierre. Esta conclusión se pueden añadir ideas secundarias para ampliar al lector la información que se detalla. Veamos ahora los tipos de noticias que hay. Noticias políticas. Son las relativas a la política nacional. En el video que le acabo de presentar, pudimos ver qué es la noticia, la característica de la noticia y la parte de la noticia. Pero ¿quién recuerda la parte de la noticia? ¿Quién recuerda cuáles son las partes de la noticia? Titular. Muy bien. Medio. Muy bien. Entradillo. Muy bien. Muy bien. Cuerpo. Muy bien. ¿Y quién me viene a escribir aquí? Cuerpo.